¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria, soy Fausto Ponce y el día de hoy vamos a platicar acerca del documental Rompan Todo de Netflix, más bien la serie documental, miniserie documental Rompan Todo de Netflix sobre la historia del rock en Latinoamérica, producido por Gustavo Santaolalla, que ha causado mucha polémica. Y para platicar sobre esto tengo aquí conmigo a Guillermo Clemente. Guillermo, ¿cómo estás? Guillermo es músico, productor con, ahora sí que de años y años en la escena del rock, precisamente. ¿Cómo estás, Guillermo? Ay, Hola, hola, se dio muy bien, Guillermo, muchas así justo. gracias y muy contento de saludarlos. Oye, bueno, ahorita Ok, platicamos más. Tengo también aquí a Ponce, bueno, mi hermano Leonardo Ponce, que tiene su proyecto musical Ponce, también ha escrito cosas de crítica para la revista Alta Fidelidad Magazine y es la nueva generación de músicos. Pero bueno, no sé, Leonardo, ¿cómo estás? Ya te voy a decir que ¿qué no quiero tal? ser mala onda, pero vendrá una nueva generación, hasta te están pisando, yo creo, los talones. Pero bueno, Sí, muy bien. sí, no, claro. Buenas a todos. A la gente que está ahí, a ustedes, gracias por invitarme. Sí, la nueva generación, ya ni tan nueva, ¿no? Porque justo yo pensaba, bueno, ahorita les comentaba, pero pensaba yo viendo este documental que ya estaba yo pensando en el que le sigue de la nueva escena latinoamericana, que probablemente Claro. sea Colombia y Puerto Rico. Pero bueno, ahorita le entramos Ahorita a los detalles. le entramos al tema. Guillermo Clemente escribió para Alta Fidelidad Magazine, que pueden entrar y verlo, una reseña, bueno, un artículo más bien. O sea, no tiene tanto, no es tanto una reseña formal, sino es más bien un artículo a manera de ensayo relacionado obviamente con Rompan Todo. Pues entonces da su visión particular de qué es lo que le faltó a este documental. Y lo entiendo muy bien el punto de vista de Guillermo y de mucha gente que apasionada del rock y que le gusta el rock, ¿no? Entonces, tengo que decir que a mí me gustó y lo entiendo como una visión mainstream donde tenían que poner a lo más conocido de América Latina. Y así lo veo. Sé que faltaron muchas cosas, ahorita ya lo platicamos más a fondo, pero quería nada más yo platicarles esto a ustedes y ahorita cada uno de ustedes me va a dar su punto de vista. Me gustó, me emocioné por momentos, sí dije faltaron cosillas, pero insisto, es mainstream, simplifican todo el asunto, le dan un hilo conductor y creo que es un buen acercamiento a esta historia complejísima que valdría la pena abordar país por país, temporada por temporada, ¿no? Una temporada México, una temporada Argentina. Me quedé pensando, bueno, y luego Perú, ¿qué pasa? Bueno, y luego Chile, ¿qué pasaba al principio? Y Colombia. Y bueno, y si nos vamos así, pues en toda América Latina, en Cuba, en Puerto Rico, debe de haber muchísimas cosas que yo al menos no conozco. Guillermo, ¿qué tal? A ver, cuéntame, digo, yo sé que está más o menos consignado en la reseña, pero ¿lo disfrutaste o no lo disfrutaste o siempre lo estuviste viendo con este ojo crítico, el documental? No, no, realmente sí lo disfruté. La verdad es que lo empecé a ver y por supuesto que es interesante. Creo que hay que ver desde que lo estamos viendo cada quien, ¿no? En mi caso fue como muy, pues muy interesante y divertido ver cosas que por lo menos en lo que tiene con México, pues algunas las viví, en algunas estuve, etcétera, ¿no? Eso, pues sí, resulta emocionante. También con un poco de lo que pasa en otros países, que bueno, Tonditos de Ricota, por ejemplo, pues no todo el mundo los conoce, muchas bandas que en mi vida había escuchado y que claro que me fui a indagar a ver qué es lo que hacían y etcétera. Pero bueno, por otro lado, pues sí, me hicieron falta, creo que cosas fundamentales. Claro, en el sitio de alta fidelidad, Guillermo expone, ahora sí, que con pelos y señales, los elementos que él piensa que faltaron y son corrientes aquí, música y grupos que aparecieron y no tuvieron un lugar en el mainstream. O sea, hay una corriente, en los 80 más o menos, sí, Guillermo, los Rupestres, por ejemplo, pues creo que no todos grabaron disco, ¿no? Entonces, y bueno, y si lo grabaron, pues no fue con Sony, con BMG, con las grandes disqueras del momento. Sí, no, pues por ahí Pentagrama. Pentagrama es uno de los discos, uno de los sellos de esa época, claro, es cierto. Creo que justamente, y una de las ha sido criticada de esta serie, e insisto, esta aparece ahí en lo que escribí, pues ha sido reseñada, criticada
se ha hablado mucho de ella por músicos. Sí, totalmente de acuerdo. Y además es medio tramposón el asunto porque mi Santa Olaya produce el documental y de pronto se mete él, entonces participa en la historia del rock argentino y participa como vocero y como en la historia de México y finalmente es la figura central y es su visión, ¿no? Entonces hay un poquito de trampa aquí, ¿no? Está entretejido a bajo fondo tango, ¿no? Del mismo Antaolaya, ¿no? Sí, 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 al final él se pone y ahí yo lo conocí, obvio, bueno, sabía lo que había hecho de productor con Café Tacuba, etcétera, 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 pero con Bajo Tango ahí lo escuché como músico y dije, wow, pues yo no conocía lo que había hecho en Argentina, ¿no? Y ahorita pues me gusta mucho todo lo que él hace en el rubro de los videojuegos, lo que ha hecho con Last of Us, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece una figura interesante dentro de la música. Leonardo, ¿qué tal? ¿Te gustó a ti? ¿Lo disfrutaste? Yo lo disfruté muchísimo, tengo que ser muy, muy sincero. Vi como todas las, pues no solo las críticas, pues creo que sí está causando mucho, no solo polémica, pues hay muchas opiniones al respecto, buenas y malas. Yo desde una perspectiva personal lo estoy disfrutando muchísimo. A ver, también para mí se me hace un esfuerzo muy importante. Entiendo también que obviamente pues a nosotros nos pasa que desde México pues claro que es como no me vas a contar la historia a mí, ¿no? Que es la postura, no, no a mí pues, pero es como la postura de gente que sí vivió esa época, gente que estuvo cercana a todos esos artistas, como es el caso de Guillermo. Entiendo esa postura. Ajá, Bien entiendo también otras voces latinoamericanas que Latinoamérica y Argentina nada más, ¿no? Que también es otra de las que entiendo que puede estar por claro. ahí. A ver, a fin de cuentas las historias se cuentan desde una perspectiva y así es, todos los documentales tienen eso, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, se me hace un trabajo muy importante, para mí es como ponerle un contexto a personajes que yo conocía, con los que no necesariamente crecí, pues, pero que sí me enteré cuando yo estaba creciendo y me empezó a gustar la música, como Charly García, Gustavo Santolaya mismo también, ¿no? Que siempre ha sido una persona que ha estado ahí presente que sé que existe, pues, y que la relaciono, pues, pero entender como todo el contexto y toda la escena y así. O Spinetta, por ejemplo, también, ¿no? Yo de las bandas que me acuerdo es Ilia Kuriaki, por ejemplo, cuando era niño, ¿no? Este, y pues entender quién es Spinetta, entender quién es Charly García, de dónde sale también Gustavo Cerati también, que bueno, es como el personaje más importante. Este, sí se me hace un esfuerzo súper, súper importante. También se me hace un esfuerzo muy ambicioso, o sea, querer unificar a toda Latinoamérica también es muy complicado y creo que eso es como de lo que peca este documental, ¿no? O sea, creo que esa ambición es lo que hace que tenga tantos hoyos y pues sí, tantos huecos donde la gente le puede picar y decir, pues es que no se sostiene por esto, porque sí, realmente Latinoamérica pues es un mundo de culturas y de identidades muy diferentes que tratar de unificarlo en un documental y en un movimiento pues es muy complicado, ¿no? Pero Por eso el hilo conductor, digo, me pareció interesante, aunque también es bastante complejo. es La un poco, parte es un poco, política, ¿no? La parte claro, sí, política lo trata de darle el hilo. O sea, Latinoamérica, un espacio donde siempre está esta lucha para conseguir la democracia, ¿no? Porque sí, siempre está la dictadura ahí presente. claro, que puede ser un poco forzado en momentos, me parece que es como intentar de forzar justo por eso, como de tenemos que conectar todas las partes que no necesariamente tiene que ser. Hay momentos en los que sí, a mí me parece esta parte cuando todo este movimiento argentino que repercute en México, porque sí es cierto que, bueno, mi manera de ver las cosas, sí Argentina sí es uno de los, sí fue vanguardia en un sentido, en escritura de canciones, por ejemplo, y sí tiene una tradición como más fuerte que México de escritores de canciones. Y creo que eso sí repercute en todas estas bandas mexicanas. Creo que ahí sí hay un hilo conductor como natural. Pero sí en otros momentos me parece que sí es como tratar de forzar todo en que vaya hacia un cauce y cuando, claro, ¿qué estaba pasando en Colombia? Pues ahí nadie sabe, ¿no? O Perú, ¿no? De pronto Chile sí, cuando salen los prisioneros y dicen, es que no había nada en Chile, seguramente sí había algo, ¿no? Claro. Pero bueno, no alcanza, no sé. Oye, Guillermo, por ejemplo, ¿qué le ves de positivo a este esfuerzo documental, por ejemplo? Sí, por supuesto, por supuesto. Me parece
que es como, yo estoy muy contento que exista este documental porque de alguna manera, y cito, ¿no? Bueno, Santaolalla lo dice, rock está viviendo un momento de, creo que es muy cierto, y de que otros ritmos, otros géneros, o que están en el ajo, en el ajo o en el ojo del huracán hoy en día, creo que sí se necesita reactivar un poco lo que estaba sucediendo. Creo que sí hay nuevas generaciones que por ahí conocen una o dos cosas de lo que ya antes, pero pues no saben de dónde están escuchando hoy en día, ¿no? Entonces, creo que sí reactiva cosas, sí nos inyecta un poquito, sobre todo a toda esta gente que brincamos, que de alguna manera vimos el documental y dijimos, hay que hacer algo, hay que decir algo. Creo que nos hizo ver a todos que sí hay una escena de rock en Latinoamérica. Oye, y ahora una cosa que te quería preguntar, o sea, yo como Leonardo pienso de pronto también en la escena argentina, pero lo estoy viendo desde afuera y lo pienso como una escena más sólida, como si hubiera un hilo conductor y como que hubiera un árbol fuerte y como varias ramificaciones, pero yo no sé si estoy siendo malinchista. Aquí en México siempre he sentido que surgen las generaciones de rock, que es como una burbujita que crece, se rompe, se apaga y después sale otra por acá, pero no siento un hilo conductor. Eso quizá tiene que ver con la falta de narradores, de periodistas que se encarguen de darle una forma a todo lo que es nuestro rock. Tampoco quiero decir que no haya nada, porque seguro hay un par de cosas por ahí de gente que lo ha intentado hacer. Pero quiero preguntar de a ti, mi percepción es una percepción que tiene mucha gente, está alejada de la realidad, ¿o cómo ves? Creo que hay muchísimas estancias allá de de las redes electrónicas, por así decirlo, de generar estas redes que puedan hacer comprender de una manera mejor pues todo el rock en México, ¿no? Sin embargo, sí coincido contigo en esta cuestión y Claro. ¿Qué falta? No sé, ¿cómo poder? Bueno, esto yo creo que ya es algo filosófico y que no lo vamos a resolver aquí, pero sí, ¿cómo darle esta, co- ¿cómo sería? Un cuerpo mucho más robusto a nuestro rock, a través de interesarnos por su historia, Guillermo, de que, o sea, salgan no uno, sino dos, tres documentales y varios libros de historia y que haya más gente dedicada a esto. sí, como te decía, creo que, o sea, que hay un montón de intentos. Y todos son muy válidos y muy valiosos y etcétera. El asunto es esta disgregación que ha habido, sobre todo, y bueno, creo que en ocasiones tiene que ver hasta con egos, ¿no? Es complicado de simplemente una línea de tiempo, pues son cosas que van atendiendo pues a las tendencias que se van dando día con día, ¿no? Es como si yo recuerdo que en los pecados hablar de cumbias, ¿no? O sea, dejabas de ser rocker, Claro, ¿no? No, claro, no había manera de que claro. entrara un ritmo guapachoso simplemente, ¿no? Yo ya está la electrocumbia, está la cumbia rock. Mi Leo, ¿qué más? Sobre lo que estamos platicando, ¿ya tienes algún apunte o ya le cambio un poquito el Sí, tema? Bueno, no puedo cambiar de tema porque voy a hablar sobre Rompan Más, pero digo, tengo ahí un par de observaciones que quiero hacer. Pero digo, ¿quieres no, agregar algo? no, sí, creo que más allá te digo que yo sí lo estoy disfrutando mucho, gran parte tiene que ver con que para mí hay muchas cosas que yo desconocía, específicamente de la historia, pues, Sudamérica, bueno, hablando específicamente de Argentina y de estos movimientos que sucedieron allá. Hay muchas bandas, la mayoría de las bandas que hablan yo no las conocía y se me hace fascinante, ¿no? Saber de eso y saber cómo la evolución. Y justo, bueno, un poquito retomando algo que decía Guillermo, un poco de los egos, ¿no? Que también creo que está muy en juego. Yo las discusiones que veo en Twitter y, bueno, en redes sociales, es como, ay, es que México y es que Argentina, ¿no? Y parece que nos estamos peleando a ver quién tiene más tiempo en la pantalla. Parece partido de Y fútbol. es un partido de fútbol, ¿no? Y son las Olimpiadas, ¿no? Son las Olimpiadas del ego nacionales, ¿no? Cuando Sí, en realidad a mí algo que se me hace que debería de ser eh, central, bueno, entiendo que es complicado, pero para mí este documental creo que lo que es central es la defensa de la identidad latinoamericana, si es que la hay,
pero sí creo que siendo latinoamericanos siempre estamos jugándonos con pues nuestra identidad o nuestro valor en el mundo, ¿no? O sea, siempre sí hemos sido considerados como el tercer mundo. Entonces creo que crear arte que sea relevante, que sea vanguardista, que sea primermundista, es algo muy importante para nosotros. Y entonces creo que cuál es nuestra manera de darnos un lugar en el mundo es crear arte nuestro. Y creo que todo el tiempo este documental está hablando de eso, ¿no? Es esta búsqueda por encontrar nuestra identidad y nuestro valor y nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y Y creo que en sí, varios momentos, cuando aparece Soda Stereo, ¿no? Pues mismo, ahí ponen a Maná, no sé si Maná es como realmente el ejemplo que necesitamos, pero Maná siempre fue todo un tema. Yo también me acuerdo cuando salió, era como, pues, ¿por qué rock? Pues no, no es rock, pero como que tampoco, o sea, siento que tampoco encajaba en el área pop. No sé, Guillermo me podrá decir más, pero siento que es un grupo que se dedicaba a tocar, pues, rock pop, pues no era común. Entonces tampoco lo podías a poner con las bandas que hacía Televisa, por ejemplo, pero tampoco quedaba con los rockeros. No sé, Guillermo, ¿qué opinas? Y el tema Maná, además, es bien interesante. Yo creo que hay una frase también muy puntual que dijo de Fernando de Maná en la serie, ¿no? Y él dice algo así como que si somos o no somos rock, lo importante es que le hemos y Sí, venimos desde abajo. Y es una realidad, eso es muy cierto. Es una banda que tocaba en Rocotitlán, todos, igual, os digo, igual que todos, por sí, lo menos los que venimos de aquella generación o de aquellas generaciones, estaban en eso, ¿no? Estaban haciendo lo mismo, hicieron lo mismo y recorrieron el mismo camino que muchos, ¿no? Simplemente en algún momento, no voy a decir que se perdieron, tuvieron la oportunidad, ¿no? De entrar al mainstream y entraron con todo y llegaron con ¿no? Un golpe impresionante. Tengo que reconocer que es una banda que ha hecho cosas impresionantes, que tiene unas producciones impresionantes y que pues al final, guardadas las debidas distancias, es un intento de The Police. ¿Quién puede decir The Police no es rock, no? claro. Oye, sí, hiciste buenas anotaciones. Yo también creo que entiendo, por ejemplo, la pertinencia de Maná en el documental, tampoco me gusta, pero esto nos lleva a otro tema que creo que es importante y se conecta con lo que estaba diciendo Leonardo. Básicamente, lo que nos sugiere el documental, que no sé si sea cierto o no, pero además de lo que dice Leonardo sobre nuestro lugar, o sea, el lugar de Latinoamérica en el mundo y tener esta voz y exportarla, está el tema de la calidad. Y el documental sugiere que es estos argentinos que pueden salir de su país, que llegan acá y como que quieren darle un sello, elevar un poquito la vara, poner un poquito la vara más alta en cuestión de producción y creo que eso le hace bien al rock mexicano, pero no sé si eso es una ilusión del documental, Guillermo. Tú que lo viviste, ¿tú sí crees que, o sea, este aporte de los productores argentinos como Oscar López, sí va por ahí el asunto? Mira, es innegable que ellos nos llevaban ventaja. Para el momento en el que llegamos aquí, ellos ya llevan un camino recorrido en cuanto a producción, por ejemplo, en cuanto a sonido, en cuanto a algunas cosas. Eso es como muy aparte eh, de la identidad sonora que es mexicano, porque ya sonábamos diferente, y digo sonábamos, pues muchas bandas estábamos, porque teníamos eso, influencias, ya estábamos buscando, todo el mundo estaba en una búsqueda, pero bueno, es innegable que no hay quien suene como La Castañeda, le guste, ¿no? Nadie suena como Maldita Vecindad, ¿no? Se parezca a quien Claro. sea, y así, o sea, un montón de bandas que fueron adquiriendo su sonido propio, y luego llegaron los argentinos con la experiencia, con cierta experiencia de pues lo que veníamos diciendo, ¿no? De todo este bagaje rockero que ya traían detrás y de Pony, etcétera. Y pues vinieron a redondearlo, compañías disqueras pues se dieron cuenta que se podía hacer un producto hondo, ¿no? Y bueno, eso le hizo mucho bien a los que veníamos detrás, ¿no? Porque vino una disquera otra y luego empezó a abrirse. Oye,
le quería preguntar a Leo, o sea, a Guillermo lo dejó muy claro hace rato sobre cómo estaba el ambiente en los 80, supongo que también un poco en los 90, sobre te salías de lo que se supone que era rock y alrededor te linchaban, ¿no? Por ahí Jaime López en algún momento me dijo Jaime López que sí era muy complicado, o sea, que la parte de la música, que no había tanta colaboración como debería haber, o sea, que se sentía esto, que si querías hacer algo diferente, como que se hacían grupos y eso es lo que me comentó alguna vez en una entrevista Jaime López. Leo, ahorita, de los 2010 para acá, ¿tú has sentido eso? ¿Cómo has sentido a tus compañeros? ¿En qué se, perdón? En cuestión de colaboración, o sea, de que yo quiero meterle reggaetón, yo quiero meter bolero, y cómo reaccionan, cómo sientes el ambiente. Mira, yo eso es algo que creciendo es algo que yo percibía mucho en México, por lo menos. Eh, es algo que justo me acuerdo, tengo muy presente una entrevista justo de Julieta Venegas, cuando empezó a ser solista, no en su primer disco, pues, pero ya cuando se hizo un poquito más pop, que ella decía eso, es como, aquí eres rock o eres pop, ¿no? No hay de medias tintas. Cuando ella viene pues de una banda de rock a fin de cuentas también, ¿no? Lo tengo muy grabado porque siempre me ha parecido eso, que en México sí es como, o te gusta el rock o te gusta el pop. Creo que hoy en día en la escena pues alternativa, por llamarla de alguna manera, creo que se está abriendo muchísimo, creo que el panorama hoy en día es más colaborativo, porque creo que ya no te puedes permitir cerrarte como antes, ¿no? Creo que sí ha cambiado mucho. Pues hoy el mainstream es el reggaetón, por ejemplo, ¿no? El reggaetón y el urbano, y son géneros que han florecido a través de la colaboración. O sea, tú ves ahorita las listas de las canciones más populares en español y todas, o si no el 80% de las que están en los tops, son colaboraciones, ¿no? Entonces creo que ahorita se está incentivando muchísimo la colaboración. No solo la colaboración con artistas, sino también el buscar géneros y como incursionar en géneros nuevos, ¿no? Ok. Creo que esa es la tendencia y me parece que pues para allá vamos, ¿no? Incluso, pues sí, es difícil hoy hablar de rock. Estaba escuchando, voy a traer un poco el podcast, hay un podcast del el vocalista de un grupo gringo que se llama Vampire Weekend, y él justo hablaba de su experiencia, de que ellos tuvieron como un break de unos cuantos años en los que sacaron su último disco y el nuevo. El nuevo disco salió el año pasado y tuvieron como giras y dice como que le sorprendió mucho que los headliners en los nuevos festivales mundiales ya no son bandas de rock, ¿no? Entonces ellos decían que en 4 años había cambiado muchísimo, no solo en México, pues, pero en el mundo, ¿no? O sea, que los headliners ya son o raperos o reggaetoneros, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? El mundo está cambiando y el rock, pues, no va a dejar de existir, pues, pero sí está como, siempre va a existir, ¿no? Guillermo, pero ¿qué pasa? O sea, ¿regresará el rock de esa hibernación, como le decía Santolaya? ¿Cómo ves? Pues eso, eso a través de la historia hemos podido ver, ¿no? Vuelve inventado, etcétera, ¿no? No, quién sabe si nos va a tocar, pero realmente espero que sí, espero que sea pronto, además. Yo diría que el rock, bueno, no sé si me permiten, creo que el rock no necesariamente como lo conocemos, pues, pero el rock como actitud, ¿no? Como Eso, transgresión, como energía, pues, ¿no? Creo que eso sí es algo que siempre va a estar co- ahí, que va a regresar como Calle incontables 3, veces. como Calle 13 lo pone en el documental, que dice, nosotros no somos raperos ni reggaetoneros, ¿no? O sea, para ellos lo que están haciendo es rock, ¿no? Que me parece muy interesante. Y yo no sé, siento que rock, y una de esas, o sea, yo metería en un Vive Latino, en una de esas, a Natanael Cano, por ejemplo. O sea, para mí eso, ese grado de transgresión de este tipo que canta cosas súper urbanas, lo que le sale del corazón y son unas barbaridades, ¿no? O Pues sea,
No es Es políticamente correcto algo, y se ajá, siente no sé si un ambiente, o sea, sacude el buen gusto musicalmente te diría que debes escuchar. a mí, Perdón. sí, bueno, por poner un ejemplo, específicamente hablando del rock, pues, pero yo cuando estaba, bueno, pues todavía más chabón, así como lo que me tocó a mí fue como una movida electrónica, de música electrónica francesa. Y no sé si recuerdan, había un grupo que se llamaba Justice, Sí, 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 claro. que eran como los hijos de Daft Punk, pero eran como un poquito más, su sonido era más agresivo, ¿no? Bueno, ellos se llamaban Justice por el disco de Metallica de Justice Justice for for All. All. Y a mí me parecía en ese momento que yo no había escuchado nada similar, ¿no? O sea, era un sonido así agresivo, era como... Y a fin de cuentas lo que ellos estaban haciendo era una especie de rock, ¿no? Electrónico, ¿no? Entonces creo que, no sé si va a regresar el rock, este, pues así, Black Sabbath como tal, pero sí creo que se va, o sea, se sigue manifestando de alguna u otra manera en las diferentes corrientes y creo que no, bueno, seguirá ahí de ese modo, a mi parecer. La verdad es que era, o sea, era como raro, tengo que decirlo, en esa época el público también era como muy receptivo a venga lo que no estaba como esta disgregación de géneros, ¿no? En donde pues los carteles, hoy los vemos, curadurías de los carteles, es, bueno, los de con los de metal, los de blues con los de blues, de funk y los de bla bla, ¿no? Cuando en aquella época ibas a Look, te podías encontrar tocando a Volkswagen con Tumes y el Tri, y nadie decía, Claro. ibas y lo escuchabas y por eso se hizo como una gran unión del rock. Las generaciones, tengo que decirlo, y he estado muy cercano a muchísimos y en algún momento les pregunto qué me pueden recomendar de las nuevas bandas, de los nuevos que han escuchado últimamente, y todos coinciden en la rascadita de cabeza y decir, son tantos que no me acuerdo. Y parece, la realidad es que más bien no se han hecho absolutamente nada, ¿no? Claro. Parece que no les importan las nuevas generaciones, están ensimismados volver a crear la época de esplendor en donde pues, muchos de ellos eran protagonistas, que se olvidan que vienen otras generaciones haciendo cosas bien chidas, ¿no? Entonces Claro. creo que pasa al revés también. Oye, voy a hacer un anuncio rápidamente. Digo, la gente que nos está viendo por Facebook y por YouTube, si están viendo por Facebook, pueden donar estrellas a este programa y apoyarnos con sus grandes estrellas. También, si están viendo este programa por YouTube, pueden ahí en el super chat dejar ahí una aportación o comprar un sticker, etcétera, para apoyar permanencia involuntaria. Dicho este anuncio bonito y parroquial. Guillermo, ¿cómo se llama el proyecto en donde estás? Y rápidamente digo, nada más para cerrar este programa, que se nos acaba el tiempo. Cuéntanos en qué consiste y cuál es la visión de este proyecto, que es básicamente una serie de entrevistas, bueno, un documental sobre el rock, no solo en México, ¿verdad? Sino o sea, en, digamos, Iberoamérica, ¿o no? Se trataba de hacer unas capas sobre con pequeñas entrevistas, etcétera. Esas charlas con los músicos se volvieron, pues se prolongaron, empezaron a durar más de media hora, más de una hora, 2 horas, y tenía un material valiosísimo. Me empecé a dar cuenta que tenía yo, se podían hablar cosas maravillosas y que se podía hacer realmente pues una buena línea de tiempo con las anécdotas que nos contaba cada quien, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se pensó en hacer mental y después pensé en hacer justamente una serie, ¿no? Es una serie que se llama Y aquí me tienes en el rock and roll, que bueno, pues habla y emula esta rockera del Tri, que es un documento un poco más subterráneo, de los que están precisamente en esta serie de Santa Olaya y muchísimos, ¿no? Del rock mexicano, del rock español y del rock argentino han pasado por acá y he tenido la oportunidad de invitarlos. Muy bien, muy bien. Leo, perdón, ahorita regresamos contigo, Guillermo, nada más rápido. Leo, algo para cerrar sobre todo el documental de Rompan Todos, algún Pues, comentario final. sí, pues eso, creo que yo me voy con esa onda de darle a la importancia de tener arte hecho en Latinoamérica y arte del cual nos podamos sentir orgullosos. Creo que es algo que yo he pensado mucho realmente porque yo crecí, bueno, producto del Tratado de Libre Comercio, para mí siempre fue escuchar la música que venía de Estados Unidos, entonces encontrar, de pronto sí estaba Café Tacuba, Plastilina Mosh en ese momento para mí,
que sí era como importante tener esos artistas, pero en realidad la mayoría de mis amigos escuchábamos música que venía de Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece vital sí voltear a ver a Latinoamérica y valorar nuestro arte, y no solo eso, sino que seguir haciendo arte del cual nos sintamos orgullosos, ¿no? Pienso mucho también en el, ya cierro con esto, con el libro de, bueno, Rayuela de Cortázar, que en su aniversario sacaron, perdón, un libro en el que vienen como ciertas cartas, y él empieza a hablar del movimiento que estaba sucediendo en Latinoamérica, y habla de el arte hecho desde Latinoamérica, no desde la, ¿cómo se dice? Em, bueno, desde sentirte, ¿cómo se dice cuando te sientes menos que alguien? Como desde la... Desde el ser inferior, o sea, estás buscando una palabra, un Desde el adjetivo, ¿no? Ajá. resentimiento, ¿no? No arte hecho desde el resentimiento y como el enojo, ¿no? Sino como arte que vale por sí mismo, ¿no? Y como, pues es una expresión de una cultura. Entonces, pienso mucho en eso, y la importancia de, lo que se me hace muy importante de todo este esfuerzo es eso, como pensar en eso, como ver a la gente que hizo esos esfuerzos en el pasado y cómo esto puede ayudar a las nuevas generaciones a seguir haciendo arte que nos represente y que nos haga sentir orgullosos, ¿no? Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias. No, gracias. Leonardo Ponce lo pueden ahí escuchar en su proyecto Ponce. Guillermo, comentario final. Pues bueno, el documental me llamó la atención que haya sido un poco como, justamente como José Agustín habla de la contracultura, ¿no? En su libro, no recuerdo el título, pero es un título sobre la cultura, y que también lo aborda a partir pues de décadas y a partir de sucesos históricos. El escenario final sería que gracias a este documental, el rock otra vez está en boca de todos, o por lo menos en boca de muchos. Aprovechemos esta era del cubrebocas para que no se nos escape nuevamente, ¿no? Claro. Guillermo Clemente, muchísimas gracias. Guillermo Clemente también crítico musical, se ha desempeñado en muchos medios, ha escrito muchas reseñas también, como ustedes pueden ver, ha investigado muchísimo, también es productor, entonces tiene los dos pies muy clavados en el mundo del rock, como ustedes pueden verlo, y Ponce también tiene una trayectoria larga, joven, pero ya larga la trayectoria en la música. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los dos, gracias a todos los que estuvieron aquí, se conectaron, y muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios. Ya no pudimos leer los comentarios, pero los esperamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Muchísimas gracias.